Solo candidatos a gobernador tendrán seguridad oficial, señala Gobernación. En caso de candidatas o candidatos a diputados federales que sientan riesgo en su proceso de postulación, en la campaña electoral, lo que hemos pedido a los estados es que ellos apoyen y respalden. INE llama a partidos y candidatos a respetar las reglas electorales. Es responsabilidad de quienes aspiran a obtener el voto de los electores que el debate político transcurra exclusivamente por los cauces legales. Presuntos criminales atacan a policías estatales en Jalisco. Pemex confía cumplir con producción pese a incendio en plataforma de Campeche. Repunta peso y petróleo mexicano. Kenia bombardea posiciones de Al-Shabaab al sur de Somalia. Comenzamos con el análisis. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la mesa del primer café en este martes 7 de abril. Los saludamos con muchísimo gusto, como todas las mañanas, Ana María Salazar, Raimundo Rivapalacio, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días, Raimundo. Sí. Estamos aquí, estamos presentes. ¿Qué pasó? Se siente, Raimundo está presente. No, es que es martes, después de venir de vacaciones y luego cambio de horario. Híjole, sí, hay que echarle porras a Raimundo. Vamos a echarnos porras. Bueno, porras necesitan las elecciones. El 66% de los impactos en el plan informativo que nos proporciona la agencia Intelite tienen que ver con el proceso electoral que comenzó este domingo. A tambor, puede decir, rugiente, controvertido, ya vamos a ver por qué. Inclusive tenemos programada una entrevista con el consejero Marco Baños para hablar no nada más del proceso, también qué es lo que está sucediendo con esta batalla de spots. Muy interesante. Ayer el Instituto Nacional Electoral ordenó al PAN bajar un spot donde aparece los relojes del presidente nacional del PRI, César Camacho. El argumento que ganó es que no hay ningún delito. Hay que perseguir, lo cual es absolutamente cierto. El argumento contrario es que este es un debate nacional que no debería de haber sido censurado. Pero ya tendremos al consejero Marco Baños, si es que después de escuchar este comentario nos dice que... Mejor no nos toma la llamada. No, esos son los riesgos de la democracia. Ya veremos lo robusto de nuestra democracia. Pero bueno, 66% del pay informativo tiene que ver con asuntos electorales. 29% de este porcentaje, de este total del porcentaje, lo acabamos de ver, el secretario de Gobernación que dice, oigan, no hay policías suficientes para proteger a tantos candidatos. Hay más de 2,000 candidatos a puestos de elección popular, pero sí garantiza que cada candidato a gobernador en las 9 entidades, los 9 estados donde va a haber este tipo de elección, ellos sí van a tener la protección del gobierno federal. 29% también de los impactos ya oficialmente se citó en la Secretaría de la Función Pública a David Korenfeld, el director de Conagua, para que explique por qué utilizó un helicóptero de la dependencia para fines particulares la semana pasada. El director de Conagua, desde el miércoles anterior, dijo que había sido un error inexcusable. Entonces, ¿por qué me falla esta palabra? Inexcusable. Tú lo llamaste delincuente confeso en tu columna. Es un delincuente confeso. Dice el secretario de la Función Pública que no es para tanto, que es una falta. Lo dije delincuente confeso porque lo reconoce. Porque lo reconoce. Ese es el tema. Y el secretario de la Función Pública dice no es una falta grave, es una falta administrativa. Falta administrativa tiene que ver con una enmienda a la ley general, a la ley federal de servidores públicos, que ya viene una enmienda en el 2012, si mal no recuerdo, en la cual se establece, sí, como falta administrativa, es decir, no es penal, no va a ir a la cárcel, pero establece de 1
a 10 años de inhabilitación por cometer este tipo de falta administrativa. Lo que nos está diciendo el secretario de la Función Pública es que no va a pasar nada. Mira, tal vez administrativamente, pero políticamente, Bueno, perfectamente podrían sacar un spot sobre esto. Ahora, cada no, vez que hablan sobre ya Conagua está, es un spot. Ya está. El spot ya está. No es un spot todavía, No. son espectaculares. Sí, ya son parte donde de está el helicóptero en el cual viajó, que por cierto, un vecino de él tomó las fotografías, las colocó en su página de Facebook, y esa fotografía, que circuló profusamente en las redes sociales, ya está en un espectacular, donde lo que sugiere el PAN es un acto de corrupción. Y bueno, aquí, si bien es una falta administrativa, efectivamente, como tú señalas, no es un tema de índole política, indiscutiblemente. Aquí, por lo que está diciendo el secretario de la Función Pública, yo creo que se va a quedar en una especie como de extrañamiento. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder después de que esto pase? Pues lo que voy a decir en este momento. Va a salir la analogía con el ex procurador federal del consumidor, Humberto Benítez Treviño, quien tuvo que renunciar en el 2013, en mayo de 2013, porque su hija tuvo un rasgo de prepotencia y de presunción, de prepotencia, Sí, esa es la totalmente, palabra, arrogancia y prepotencia al llegar a un restaurante en la Ciudad de México y hacer un escándalo porque no le habían dado la mesa que ella quería. En ese momento, ¿de qué se le puede acusar a ella? Nada, de prepotente, de arrogante y de tonta. Sí. Nada más, en ese momento, pero no cometió ningún delito, no utilizó recursos del erario. En este caso, sí se utilizaron recursos de nosotros que pagamos impuestos para que el director de Conagua tomara el helicóptero con su familia rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para evitarse una hora y cuarto de camino. Recuerdo que en esta ocasión también en el restaurante sí enviaron a personal de la Procuraduría a clausurar y a hacer una revisión, es decir, también sí hubo Que no procedió, precisamente por el escándalo que llamó que y no procedió. No Sí. se utilizaron esos recursos, pero renunció o fue cesado el entonces Procurador Federal del Consumidor. Entonces aquí sí hay una diferencia muy importante. Pero vamos a ver, ya dijo el director de Conagua que no renuncia. Él no tiene por qué renunciar, por supuesto. Sí, además, si ya le están dando el marco de que es una falta administrativa, pues ya será un asunto de opinión pública versus qué tanto aguanta. Pero aquí es interesante porque el gobierno federal podía haber aprovechado esta coyuntura. Sí, y decir, es un desperdicio. O sea, lo cesamos, sí hubo un error. En este gobierno cesamos a las personas que cometen errores. Pues en este gobierno lo estamos viendo, no cesan A nadie. No cesan a nadie. Bueno, ya no cesan a nadie. O Humberto Benítez Treviño, en un acto de ética institucional que se da en muchos otros países, renunció para evitar el desgaste al presidente de la República. Y se evitó, ¿eh? No nada más se evitó, sino que el presidente de la República quedó con una medalla de, bueno, algo está sucediendo muy positivo para este país. Ya, eso es historia. Eso ya es historia. No, y el desgaste, ya, ¿con qué cara van a ir a debatir toda esta reforma al sistema de aguas? Que también es una reforma muy controversial y que también lo están vinculando a este escándalo de helicópteros. ¿Cuándo fue? Tú llegaste a trabajar en helicóptero, ¿no, Raimundo? El reloj. Vele el reloj. ¿De cuánto te costó ese reloj? ¿Este? Sí, $3. No, 200 pesos. En realidad no me costó nada. ¿Sí? De hecho, no me costó nada. No quiere decir que me lo robé. Ya ves. Te estoy viendo a ti así, lo tienes así escondidito. No Sí, quiere sí. decir que me lo robé. No me costó nada. Pero bueno, sigamos con el PAI informativo de la agencia Intelligent, este intento distractor De Ana María Salazar. 24% de los impactos tiene que ver con este pacto para un blindaje por parte de los partidos. No termino yo de entender muy bien qué están haciendo los partidos con el blindaje. El presidente Morena, Martí Bates, fue el domingo pasado a la Procuraduría General de la República y como no había nadie, pues entonces metió por la puerta una lista de los candidatos que quiere que sean investigados. Creo que esto no es así. Primero, si tú tienes candidatos y dices que investíganmelo, pues estás tú
incurriendo en una falta. Tú investigas a los candidatos, primer filtro, ¿no? ¿verdad? Tú eres el que lo hace. Ahora, lo segundo... Fue lo que dijo. O sea, fue lo que dijo después. Dijo que lo investigue la PGR. No confiamos en la PGR. No es una institución que se pueda confiar. Pero, ni modo. Pero confiamos menos en nuestros candidatos. Exacto. Es que como vinieron por tómbola, no sabemos quiénes son. Ahora, la PGR no puede hacerlo. puede. Está fuera de sus atribuciones. Es decir, están pidiendo que la PGR viole la ley. Bueno, eso no se puede. Y entonces cuando salgan varios corruptos ahí dentro, o que estén vinculados, es la PGR. Están transfiriéndole el costo a la PGR. La PGR no puede hacerlo. No está en sus atribuciones legales. Y más allá de que, como a veces nos dice Ana María, o a veces nos lo dicen, sobre todo nos lo dicen en redes sociales, es que ustedes son unos ingenuos, esto es México. Pues, sí, nada más que sí hay leyes. Sí hay leyes. Entonces, si nosotros decimos, oigan, aquí la única ley que prevalece es la ley de la selva, bueno, pues, menudo mal servicio estaríamos haciendo, ¿verdad? No, hay una ley y la ley tiene que aplicarse. Y en este caso, la Procuraduría General de la República no puede. Es decir, todo lo que se hizo es un espectáculo mediático, donde están obligando mediáticamente a la PGR a violar la ley. Sí. O sea, mal haría la PGR. Y no lo van a hacer. No lo puede hacer. Sí. No lo puede Pero hacer, la no PGR lo debe hacer. debería de decir, a ver, pues si ustedes, mándenos las denuncias. A ver, vamos, denuncias, necesitamos Bueno, denuncias en mano. El otro tema es, ahora, esto que estoy diciendo, pues ¿por qué no lo dijo ayer el vocero de la PGR, Pues sí, verdad? también. O sea, es un asunto de ley. O sea, si no nos gusta la ley, que se cambie. Pero mientras no se cambie la ley, pues se tiene que ajustar a la ley. Pero si Son las estuviera muy atribuciones. padre que encontraran por lo menos 3 de sus candidatos de tómbola involucrados en alguna actividad delictiva. Estaría padrísimo, ¿no? Hay un gran investigador que utiliza cada vez más la prensa, que es el señor Google. Que es tiempo, No sé si lo has gente que te escuchado ayuda. por ahí. Te ayuda mucho en ese tipo de cosas. Claro, hay que invertirle un poco de tiempo. No, cada hay que vez que hacer sales cruces. así con Le puedes una preguntar persona, lo que quieras, le lo checas que a ver quieras. con quién está saliendo. Sí. Oh, Dios. 13% de los impactos, el Instituto Nacional Electoral, como lo vimos con el consejero presidente Lorenzo Córdoba, hace un nuevo llamado a la civilidad electoral. Qué curioso. No. Ayer lo comentamos aquí, tú criticaste inclusive el discurso y hoy vuelve a estar en el país informativo de la agencia Intelligence. Porque le encanta, sería un perfecto senador, Lorenzo Córdoba. O sea, le encanta el discurso político. Un llamado a la No, civilidad. en realidad no me refería a que tú renovaras tus votos de No va por ahí, crítica, sino, Ana, no te emociones. oye, si ya lo dijo antier y lo vuelve a repetir ayer, ¿por qué vuelve a aparecer tan prominentemente en el país informativo? Pero todos los días desde hace un mes hemos visto este llamado tan asegurando las elecciones y llamando a la civilidad. Otro tema muy importante, ¿Cómo estará rodeado? Que está haciendo un llamado a la civilidad todos los días. Sí. muy importante, el último tema en el país informativo de la agencia Intelligence, con 5% de los impactos, es el reporte ayer del INEGI sobre su encuesta entre empresarios que revela una caída de la confianza empresarial en la economía. La visión económica que tienen los empresarios en este país lleva 19 meses a la baja. Es una baja sostenida. Ayer el reporte que mide tres áreas, que es manufacturas, comercio y construcción, da un promedio por abajo de los 50 puntos. Esto quiere decir que es el peor reporte o el peor nivel que se tiene desde otoño del 2014. Es la caída, voy a refrasearlo, Sí. la caída sostenida se da a partir del otoño del 2014. Todas las crisis que hubo en el otoño del 2014, que es donde viene ya en picada, imparable, porque ya no se ve ningún momento en el cual haya un pequeño repunte. Cuando uno ve la gráfica del INEGI, viene totalmente en caída, pero sí es el peor momento de la manufactura en 5 años y es el peor momento del comercio desde que se mide el índice de confianza en materia de comercio. En la construcción se da exactamente lo mismo, es un reflejo también de la economía. Por eso los 19 meses de una visión negativa sobre la economía
es sostenido. Y a la confianza, ¿cómo le puede también ir pegando el discurso del secretario de Hacienda con respecto a las preparaciones, sí, de responsabilidad que están habiendo para el 2016 y 2017, pero que pega en el tema de la confianza directamente? Sí, hay muchas críticas sobre el presupuesto tasa cero. Dicen los economistas, los expertos, que el presupuesto tasa cero no se aplica a gobiernos, sino se aplica a empresas, lo cual es muy interesante. Pues yo recurrí al señor Google y me puse a preguntar sobre este tema. Pues, ¿qué creen? Que no es así. La presidencia norteamericana. La presidencia de Estados Unidos, James Carter. Sí. James Carter lo hizo como gobernador de Georgia y luego lo hizo como presidente de Estados Unidos. Sí. Y le funcionó. Entonces, este argumento de algunos economistas, o muchos de los economistas que yo he escuchado, de que esto no tiene ningún sentido porque es para empresas, porque es la reconstrucción total del presupuesto y a partir de cero, no tiene un sustento histórico porque sí. Ya el gobierno de Estados Unidos, que es mucho más grande que el mexicano, durante la administración del presidente Carter, allá, que fue de 1977 a 1980, desarrolló este presupuesto que fue una cero. Economía que también estaba en crisis en su momento. Bueno, porque también, le tocó el choque petrolero, la secuela del choque petrolero de 1973, y en 1977 acaban de llegar Carter, tuvieron que racionar la gasolina en Estados Unidos por los altos costos del precio del crudo. Oye, pero yendo a las portadas, que es muy interesante lo que hace el Financiero, hablan de cómo cae la confianza empresarial, pero crece la inversión. Entonces, la forma en que lo reflejan en la portada del Financiero, que esto es una contradicción, porque baja 3.2 puntos de confianza en manufacturas, pero sube inversión 7.3%. Porque es inversión extranjera directa. Entonces, es las percepciones políticas que tú mencionabas en el caso del director de Conagua. Una cosa es lo que el entorno sociopolítico le está diciendo a los empresarios mexicanos y otra los que no leen periódicos mexicanos, están en otro entorno y están viendo otro tipo de variables. Y lo están viendo a largo, o sea, ven la inversión, porque tuve la oportunidad de hablar con algunos empresarios hace algunas semanas, extranjeros. Me decían, es que México se ve como una inversión a largo plazo. O sea, y como lo ven a largo plazo, estos temas de Conagua o acusaciones de corrupción, porque son coyunturales. Para ellos son coyunturales. Es que sí son coyunturales. El problema es que cuando se suman tantas coyunturas en el proceso inmediato, lo que pierdes es confianza en el liderazgo. Pero si tú estás fuera y lo ves sobre los fundamentos de la economía, tu retorno de utilidad, las ventajas comparativas frente a otros mercados, pues entonces sí dices, no está mal. No está nada mal porque sí hay una estabilidad de largo plazo. Fíjate, y la otra nota que también seguramente están viendo los extranjeros es la nota de la venta de autos. O sea, la venta de autos, se han comprado autos en México como nunca. En el primer trimestre de este año se estableció una marca histórica, se comercializaron 300,157 vehículos. La venta de autos es muy importante porque te define la confianza que tiene el consumidor de su capacidad de poder pagar los préstamos de crédito. Bueno, y la otra es que también se aflojó el crédito. Y se aflojó el crédito. Sobre todo en la industria automotriz. Entonces aquí hay una combinación de factores, ¿no? Que son de las cosas que hay que tomar un poco de distancia. Sí, Pero claro. bueno, sí, la coyuntura sí está la patada, pero ¿qué creen? En el largo plazo, no se preocupen. Amárrense el hígado y sobreviven los tiempos coyunturales. Sí, pero en la compra de autos, a mí ese dato me parece... En Estados Unidos, cada vez que sube la compra de autos por parte de estadounidenses, es una gran nota económica, porque es una señal de confianza, que la gente piensa o siente que va a tener empleo en los siguientes 2 años, por lo menos que van a poder pagar sus préstamos. Y aquí viene en Milenio la nota de... Demanda dirigente de Morena, respuesta inmediata de la PGR, investigar a 1,000 aspirantes en un día, exige Batres. Está buenísima esa nota. ¿Y por qué nada más 1,000? Pues sí, qué chingón. O sea, déjanos la PGR, caramba. Sí. Pues sí, no hay nada más. ¿Por qué nada más 1,000?
Sí, pues sí. En información internacional rápidamente, lo estaremos platicando más adelante, pero destacar las reacciones con respecto al tema de Irán. ¿De qué forma le va a afectar esto al mercado mexicano, al mercado energético, entendiendo que va a haber un levantamiento de sanciones y que Irán vuelva a ser un protagonista en el campo energético, en el campo petrolero? Hoy lo destaca tanto el New York Times como el Wall Street Journal con respecto a las reacciones de Israel, las reacciones de los republicanos por una parte políticas, pero el tema económico que va a ser muy importante ante la nueva entrada de Irán al mercado petrolero con barriles y con levantamiento de sanciones que inevitablemente va a modificar el mercado petrolero con respecto a los precios, quizá hacia la baja, y eso afecta inevitablemente a México. Oye, se están abriendo las urnas en Chicago. Va a estar buenísimo. Este es algo muy importante porque es una elección para alcalde. Usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver una elección para alcalde en Chicago para México? No nada más para México, sino para lo que viene en el proceso electoral para la presidencia de Estados Unidos. Compiten el actual alcalde que busca la reelección, Ralph Emanuel, que fue diputado y que fue el primer jefe de gabinete del presidente Obama, contra Chuy García, de origen mexicano. Sí. No, y no solamente Chuy, porque no pueden decir Jesús. Nunca has tratado de escuchar a una amiga, Jesus García. Y para los protestantes, o sea, los americanos, usar el nombre de Dios en vano, sí es un pecado. Va a ganar, según todas las encuestas, ampliamente Ralph Emanuel. Pero ¿qué es lo que está sucediendo con Chuy García? Es el Partido Demócrata, porque es una contienda entre demócratas. Sí. El Partido Demócrata está buscando una opción de centro-izquierda para la candidatura presidencial que se enfrente a Hillary Clinton, que de acuerdo con la televisión de Estados Unidos ayer, sí va a buscar la candidatura presidencial para el 2016. Entonces el Partido Demócrata está buscando a alguien que no sea del establishment político demócrata. Rami Emanuel tiene el voto de la mayoría blanca, Chuy García tiene el voto de la mayoría hispana. Quien está decidiendo esta elección es la comunidad afroamericana, que está mayormente con Rami Emanuel y obviamente no con la comunidad. Y eso que en Chicago viven muchísimos mexicanos, la mayoría no puede votar todavía. Se llegó una segunda vuelta, esta elección es la segunda vuelta precisamente ante la buena primera vuelta que tuvo Chuy García. En fin, son las 7 de la mañana con 25 minutos, vamos un corte, no se vaya, regresamos con más aquí a la mesa del primer café. $300,000 hectáreas, 100 cámaras. Imagen que cuenta la historia. Desde 2010, investigadores de Natura y Ecosistemas Mexicanos vigilan la selva lacandona. Lo hacen a través de cámaras especiales que fotografían y graban a los animales que difícilmente se pueden ver cerca de las personas. Estas especies que cuando existe un disturbio por causas humanas, una transformación, un cambio en el uso de suelo, son las primeras en desaparecer. Los hallazgos han sido impresionantes. Hembras tapir llamando a sus críos. Depredadores. Y parejas de jaguar. Gracias a esta investigación, hoy se sabe que dentro de la selva lacandona habitan 150 jaguares y que junto con Calakmul, Guatemala y Belice forman la población de jaguares más importante de Mesoamérica. Ahora con las cámaras de video nos permite ver factores de las historias de vida. Tenemos un par de hembras de jaguar que hemos seguido durante más de 7 años, que sabemos dónde están, cuántas veces se reproducen, con quién se reproducen. Y entonces empezamos ya a entender y a descifrar cosas de las historias de los organismos, y eso es una parte muy importante de un programa de monitoreo, que es la visión a largo plazo. Especies como el venado temazate y el jabalí han disminuido y el pecarí de labios blancos está en peligro de desaparecer de la región por la destrucción de su hábitat y la cacería furtiva. Hoy tenemos un mucho mejor entendimiento de cosas que no se conocían de las poblaciones, por ejemplo, de los jaguares en vida silvestre. Carla Hernández, Proyecto 40. En
Proyecto 40 seguimos rompiendo esquemas. Es romper las reglas para bien. Ser determinado en lo que quieres hacer y lanzarte por eso. Es lanzarse a una aventura incierta, desde luego, pero que necesariamente hace que el ser humano se convierta en un personaje mejor. Atreverte de manera inteligente, aventarte, pero no solamente al vacío, sino sabiendo en dónde vas a caer. Proyecto 40, una televisión audaz. Yo la dejo cuando quiera. Solo una vez más. Las adicciones son un juego en el que vas a perder. Vive Fundación Azteca. Esta noche no se pueden perder Late Night Express porque tenemos unos increíbles invitados. Giselle Curie, Ruiz Senderos y como invitada especial, Bárbara Coppel. ¡No se lo pierdan! Solo nosotros compartimos tu pasión. Café Deporte Express. Ser audaces es nuestro deporte. Lunes a viernes, 19:45 horas. Los Restauradores. Un trabajo para verdaderos artesanos. Nuevos capítulos. Viernes, 22 horas. Proyecto 40. Eructar en la mesa. Eructar en la mesa cuando comes con árabes. Algunas cortesías nos hacen ganar puntos, otras perder algo más que el afecto. ¿Cómo nos recibió Moctezuma a los españoles? Regalándoles mujeres, regalándoles vestidos, dándoles... Obviamente los españoles aprovecharon esto y los atacaron por la espalda y los mataron. La cortesía mexicana, el refugio de los conspiradores. Martes 22:30 horas. Proyecto 40. ¿Cómo estamos hoy en términos de la seguridad? Bueno, Miguel, es que es imposible vivir con el salario mínimo que tenemos actualmente. ¿Hubo enfrentamientos en Iguala? Es tu derecho preguntar y su obligación responder. Jorge Fernández Menéndez y Viviana Beizazo cuestionarán audazmente a los rostros del poder. Lo que tú quieres saber. Aquí todo es personal. Lunes a viernes, 21 horas. Proyecto 40. Ir al cine es todo un viacrucis. Largas filas para adquirir tus boletos. Mucha espera para comprar las palomitas. Nunca falta el niño que llora. ¿Quién habla por celular? O quien le pega a tu asiento. El cine se tiene que disfrutar. Hazlo desde la comodidad de tu casa de lunes a viernes a las 15 horas. Cinema 40. Una mirada audaz al séptimo arte. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, rechazó que la violencia en el contexto electoral pueda ser considerada como foco rojo o un asunto generalizado en un estado o distrito. Sin embargo, señaló que se atiende de manera focalizada. En materia de seguridad, dijo que el gobierno federal no tiene la capacidad para ofrecerla a todos los candidatos postulados en el país. Vale recordar que son 4.496 aspirantes y 22 candidatos independientes a diputados federales los que participan. Sin embargo, indicó que para garantizar la integridad física de cada uno de los participantes se respaldará de las fuerzas estatales. Aclaró que la seguridad federal solo se brindará en algunos estados y a candidatos a una gubernatura. Puede tener una reunión para ver qué candidatos nos han aceptado la seguridad, y me refiero a los candidatos a gobernador o gobernadora de las entidades. Eso es lo que vamos a atender, y particularmente de los estados en donde hay de gobernador elección, me refiero a Guerrero, que ya lo hemos ofrecido, y en el que daremos todo el apoyo también al estado de Michoacán. En caso de candidatas o candidatos a diputados federales que sientan riesgo en su proceso de postulación, en la campaña electoral, lo que hemos pedido a los estados es que ellos apoyen y respalden.
Osorio Chong subrayó que el Instituto Nacional Electoral contará con todo el respaldo del gobierno federal para la seguridad en la organización de los próximos comicios electorales. El funcionario fue entrevistado en los Talleres Gráficos de México durante el arranque de la impresión de más de 87 millones de boletas que serán utilizadas en las elecciones del próximo 7 de junio. Papeletas que son elaboradas por 9º año consecutivo en estos talleres y para lo cual se utilizarán 600 toneladas de papel seguridad. Su resguardo está a cargo del Ejército y solo podrá ser manipulada por autoridades electorales antes, durante y después de la jornada electoral. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Bueno, y precisamente para platicarnos más acerca de este proceso electoral que ya está empezando, tenemos en la línea telefónica a Marco Antonio Baños, consejero del INE. ¿Qué tal, consejero? Muy buenos días. Muchas gracias por tomar la llamada. Bienvenido a la mesa del Primer Café. Muchísimas gracias. Muy buenos días a los tres. Les agradezco la oportunidad. Al contrario, consejero, ¿qué focos rojos tiene ya identificados ustedes en cuanto a la seguridad de los candidatos en este arranque ya de campañas, consejero? Mira, teníamos hasta el pasado sábado, que fue el momento en que registramos los candidatos por la noche, teníamos 8 solicitudes de seguridad para 4 candidatos a diputados federales y 4 para candidatos a elecciones de cargos en los estados de la República. Pero hasta ese momento era todo lo que teníamos nosotros para efectos de atender lo que nos han pedido en lo particular los candidatos. Y por supuesto hay un operativo que se ha establecido con la propia Secretaría de Gobernación. El secretario lo dijo hace un rato con ustedes, donde nosotros, si recibimos una solicitud, de inmediato la canalizamos para que ellos sean los que dispongan lo que corresponde. Consejero, ¿quiénes eran estos 4 candidatos a Diputación Federal y 4 candidatos a Diputación Local? Teníamos no traigo aquí los nombres, pero son uno de Oaxaca, había 2 en Guerrero, uno más aquí en el Distrito Federal. Hay un cargo de jefe delegacional también aquí en la Ciudad de México que nos ha solicitado esta cuestión, y había otras entidades federativas, son 2 más que no traigo ahora en la mente, pero había 8 solicitudes en total. Si quieres, poquito después te envío la información. ¿Y alguna tendencia en partidos políticos o también son variados los...? No, números? son variados, son de prácticamente todos los partidos políticos. No hay una tendencia en lo particular donde un partido esté más angustiado por los candidatos, sino más bien es una situación personal donde un candidato decide que puede acogerse a esta posibilidad que está en la ley de pedir una custodia en lo personal. Consejero, muy buenos días. Hola, Ana María, buenos días. ¿Quién tiene la responsabilidad legal de cuidar y de proteger a los candidatos? Y te hago esta pregunta porque después de escuchar los comentarios del secretario de Gobernación, que está diciendo que ellos solamente van a poder proteger a los candidatos a la gobernatura, y ahora le están pidiendo a los estados, a los gobiernos estatales, que protejan a los candidatos a diputación y presidentes municipales. Entonces yo ya me quedo con la duda de quién es el responsable, particularmente si llega a sucederle algo a uno de los candidatos. Esa es una buena pregunta, Ana María. Mira, la ley habla de que tienen derecho a solicitar la seguridad. ¿A quién le corresponde? Pues a las autoridades de la seguridad pública. Nosotros lo que hacemos es, de acuerdo con la ley, recibimos las solicitudes y las tornamos a Gobernación. ¿Quién da la protección en el ámbito federal? El gobierno federal. ¿Quién la da en el ámbito de las entidades federativas? Los gobiernos de los estados. Esto es más o menos lo que ha venido operando en todos los procesos electorales que ha organizado primero el Instituto Federal Electoral, y ahora lo que se está haciendo tanto en el ámbito nacional por el INE y lo que corresponde al ámbito de las organizaciones electorales de las propias entidades federativas. Así que, para decirlo con mayor claridad, las solicitudes van a Gobernación. Si Gobernación ve que se trata de un candidato federal, ellos proveen lo que corresponda para la protección de ese candidato en lo particular, y si es de elecciones locales, son los gobiernos de los estados a través de las áreas de seguridad pública los que se van a encargar de brindar la protección correspondiente. ¿No le parece preocupante esta situación? Pues aquí lo que debe atenderse es que exista esa seguridad. Ya si lo hacen a través de un aparato estatal o se hace a través de un aparato federal, pues ya insisto, está en función de las competencias de los órganos de seguridad de cada una de las instancias que corresponden. Marco, te saluda Raimundo Riva Palacio, muy buenos días. Raimundo, buenos días, qué gusto saludarte. Hoy te quiero hacer una pregunta, pero antes quisiera preguntarte, ¿no te parece una tragedia que tenga que haber seguridad para los candidatos en los procesos electorales? ¿No es una regresión democrática? Y no hablo en términos institucionales, sino esto ya como un colectivo.
Este es un fenómeno que tenemos que revisar con mucho cuidado de cómo se da en este proceso en lo particular, Raimundo. Nunca ha habido un proceso electoral en el cual no haya habido 1 o 2 o 3 candidatos que te hayan solicitado la seguridad, particularmente cuando ha habido elecciones presidenciales. Tú sabes bien que se presentan estas solicitudes. Ahora sería, en mi opinión, una regresión, como bien lo has mencionado tú, si hubiera una solicitud masiva y si hubiera con estos pudieran ir a la búsqueda del voto ciudadano, auxiliados por personal del Ejército, de la Marina, de la Policía Federal o de las áreas de seguridad pública de alguno de los gobiernos. Esa parte sí me parecería a mí que significaría un esquema regresivo. Hasta ahorita lo que yo te puedo decir en base a la experiencia operativa del proceso electoral que está organizando el INE es que hemos podido avanzar en condiciones más o menos satisfactorias en todos los estados, salvo el caso de Guerrero, que como todo mundo sabe, en Tlapa de Comonfort particularmente, hemos tenido algunas situaciones inéditas donde hemos tenido que pues estar atentos a que el personal del instituto pueda trabajar para poder organizar la elección. Pero salvo el estado de Guerrero, en todos los demás estados hemos podido avanzar satisfactoriamente. Y Guerrero solamente el caso que se presentó el sábado pasado, donde tuvimos ahí lamentablemente la detención de uno de los vocales del Instituto Nacional Electoral, pero que finalmente fue liberado ya en la noche por quienes lo habían detenido. Marco, arrancó el domingo no solamente el proceso electoral, sino también pues la batalla de los spots. Y vemos que ayer mismo ya entró el Instituto Nacional Electoral en su primera controversia por este spot del PAN en contra del PRI. Y digo en contra del PRI porque es un spot negativo. Negativo no significa una campaña sucia. Sin embargo, hubo una división dentro de los consejeros con respecto a si no estaba haciendo el Instituto Nacional Electoral ya una especie orwelliana de censor de lo que es la libertad de expresión, y la libertad de expresión en los términos en los cuales no hay un daño directo para una persona. Tú fuiste de quienes votó a favor del retiro del spot. ¿Cuál es el argumento y cuáles son las posiciones ya para poder entender mucho mejor esta decisión del Instituto Nacional Electoral en materia de los spots? A ver, nada más tengamos cuidado con un detalle, querido Raimundo, porque luego vienen ahí una serie de comentarios en contra de los consejeros individualmente considerados. Yo no formo parte de la Comisión de Quejas y Denuncias, en consecuencia yo no voto. Yo no voté ayer en la comisión de Quejas y Denuncias. Está integrada por la consejera Favela, por la consejera Galindo y por el consejero Ruiz Aldaña. Pero como era un tema muy delicado, estuvimos presentes varios consejeros, aparte de los que formalmente forman parte de la Comisión de Quejas y Denuncias. Estuvo Murayama, estuvo Arturo Sánchez, Benito Nasif, estuvo también Pamela San Martín y estuve en el debate. Entonces, el debate quedó por 2 votos a 1, así se acordó disminuir o quitar del aire este spot del Partido Acción Nacional. Yo lo único que te puedo decir que en mi opinión particular, ciertamente no hay una imputación directa, no hay una imputación que diga se robó los relojes o se robó recursos públicos para poder adquirir estos relojes. Sin embargo, si revisas con mucho cuidado la construcción de las frases que se manejan en el spot, es clara la imputación de que hay un enriquecimiento ilícito a partir de la adquisición de esos relojes. Nunca queda claro si hay un desvío de recursos para la obtención de esos relojes, pero sí hay una imputación directa de que existe un enriquecimiento ilícito, y es la única expresión, digamos, que está prohibida por la Constitución y por los criterios que ha establecido la Sala Superior para que un spot sea retirado del aire. Esa fue la razón, y me parece que los argumentos primero de la unidad de lo contencioso, porque no es que las consejeras que han votado de esa manera hayan ordenado que se retire el spot. La propuesta original que llevó la unidad de lo contencioso coincidía con el voto que asumió la mayoría de las integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias, y por eso se retiró el spot. Sí vamos a ver este tipo de cuestiones, pero lo hemos visto también en otras elecciones federales, y lo hemos visto también en elecciones locales, como el caso de Kiko Vega y de Castro Trenzi, que en las últimas elecciones de gobernador de Baja California se disputaban el tema de las casas de empeño o bien la adquisición de una casa aquí en alguna parte de la Ciudad de México. Pero el spot de ayer, así es, imputaciones en mi opinión respecto de un enriquecimiento ilícito del presidente del PRI, y por esa razón entiendo que las consejeras que votaron a favor de bajarlo ordenaron que se bajara. Pero en lo personal, yo solamente emití mis puntos de vista, como lo hicieron mis demás colegas,
pero me parece que en la opinión mía sí existen elementos para poder bajar el spot. Escuché lo que comentó en este debate la consejera Pamela San Martín y dijo que estaba en contra de este argumento expresada por otra consejera en otros, es la misma intención, otro lenguaje, otro fraseo, porque este era un gran debate a nivel nacional. Entonces se eliminaba de los spots un tema de interés público. ¿Qué piensas tú al respecto? Mira, efectivamente son temas que están en el debate público, son noticias que han circulado y que son del conocimiento de los ciudadanos y que pueden, evidentemente, tratándose de personajes públicos, alimentar la opinión de quienes van a ejercer su derecho de voto. Lo único que te puedo decir es que la Constitución es muy clara. Hoy día no se permiten imputaciones respecto de la comisión o la posible comisión de algún delito, y es lo único que no se acepta en los spots de los partidos que circulan en radio y televisión. Si revisas con mucho cuidado el spot no es un spot que esté promoviendo el Sistema Nacional de Seguridad impulsado por un partido político. Está diciendo que hay una persona que usa relojes de ciertos costos y que esa persona tiene un enriquecimiento ilegítimo. Esa es la expresión en rigor que está haciendo imputaciones. Por eso entiendo que, insisto, la Comisión de Quejas lo bajó. Pues, consejero Marco Antonio Baños, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado esta mañana aquí en la mesa del Primer Café. Seguiremos al pendiente, por supuesto, de todos los temas electorales y le agradecemos que continúe en contacto con nosotros. Muchísimas gracias, consejero. Gracias a ustedes, buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues la ley es la ley. Si no nos gusta, que se cambie la ley. Pero, ¿no? Sí. Pero yo no estoy segura que está esa imputación en la forma en que es que fraseado, la fraseado, o sea, no, yo tampoco ponen una foto y un reloj caro. 2-1 la votación. Ahí la dejamos. Ahí, ¿verdad? Entonces, ni modo, la mayoría dijo sí hay una imputación. A mí lo que se me hizo interesante es que se les hacía muy delicado la discusión, por eso estaban presentes. O sea, sabían que iba a haber un resultado muy controversial. 7:45, vamos a un corte, no se vaya, regresamos con más a la mesa del Primer Café. Creer en alguien sin la certeza de su existencia siempre es difícil para aquellos que carecen de fe. Pero es la misma fe la que no deja lugar a dudas de que existió un hombre audaz y amoroso que dio su vida para salvar la nuestra. Jesús. En Proyecto 40, su legado, misterios y enigmas serán revelados. El pulso de la fe. Domingos 16:30 horas. Proyecto 40. En este lugar existe una leyenda. Ese animal existe. No es mi imaginación. Es un monstruo de ciencia ficción. Comen de todo. Todos saben de él, pero nadie lo ha visto. Son las 10:30 de la noche y hace mucho frío. Oh, no. Estoy impresionada. Así es el mundo audaz en Fusión Salvaje. Feos y repulsivos. La isla del demonio. Jueves 19 horas. Proyecto 40. Lo sabemos. Tienes examen de historia y no tienes ni puedes recordar una sola respuesta. Afortunadamente, tenemos una solución. Soy Rick Harrison y esta es mi casa de empeños. Todo aquí tiene una historia y un precio. Nunca se sabe qué entrará por esa puerta. El precio de la historia. Una forma audaz de adquirir conocimiento. Jueves 22 horas. Proyecto 40. La vida es cine presenta. Es una nota de suicidio de mi esposa. Este viernes, una decisión que terminaría con su sufrimiento los arrastró a vivir inagotables consecuencias. Él no está en su casa, no está en su empleo, ha desaparecido. Su esposa acaba de morir, ¿de acuerdo? Se voló los sesos, ¿entiendes? Philip Seymour Hoffman, Kathy Bates. ¡Me robaron, Maryhan! ¡La carta también! ¡Jamás abrí la maldita carta! Desesperanza. La vida es cine. Entretenimiento audaz. Viernes 22:30 horas.
elementos de la Fuerza Única fueron emboscados por presuntos integrantes del cártel de Jalisco Nueva Generación. Los hechos ocurrieron cuando los efectivos estatales se dirigían hacia la zona metropolitana de Guadalajara por la carretera que va de Puerto Vallarta a Mascota, en el poblado de Soyatán. Fue entonces cuando un grupo armado disparó contra los uniformados, quienes respondieron a la agresión, desatándose un enfrentamiento. Para poder escapar, los atacantes quemaron vehículos que se encontraban en la vialidad. En las redes sociales se dio cuenta de los bloqueos realizados en las carreteras cercanas a la zona. La Fiscalía del Estado confirmó el enfrentamiento, pero hasta el momento no ha informado el número oficial de muertos o heridos. Tras los ataques, fue activado el llamado Código Rojo. Elementos del Ejército Mexicano y la Fuerza Única se dirigieron a la zona por aire y tierra para iniciar un operativo de búsqueda de los sospechosos. Este ataque está vinculado al atentado que el 30 de marzo sufrió el comisionado de Seguridad del Estado, Alejandro Solorio Arechiga. Presuntamente fue en represalia a la muerte de un líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, identificado como Heriberto Acevedo, alias El Gringo. Este criminal fue abatido durante un operativo realizado por fuerzas federales en el municipio de Zacualco de Torres el pasado 23 de marzo. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Oye, a ver, aquí hay algo adicional, porque tenemos este ataque que fue una emboscada. Menciona, porque lo dijo la Fiscalía de Jalisco, menciona el antecedente de Heriberto Acevedo Cárdenas, que fue detenido en este operativo en Zacualco de Torres, donde ayer también asesinaron al director de la comandancia municipal. O sea, no podemos nosotros desvincular los dos casos. Es muy importante la forma como se dio este episodio, porque fue una emboscada. O sea, una emboscada, para que tenga éxito una emboscada, lo que necesitas es tener una fuerza de 3-1 cuando menos, para poder hacer lo que hicieron, que fue matar a 14 policías y herir a otros 6. Ninguno del otro lado. Alguien filtró la información. Es que para que tengas una emboscada efectiva, alguien tiene que filtrar la información de que van a estar pasando por ahí. Importante lo que acabas de decir, porque es la policía estatal. La fuerza única policial en Jalisco es el equivalente a la policía estatal, la policía judicial estatal, como la conocíamos anteriormente. Y durante mucho tiempo estuvo penetrada por el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, aquí hay una represalia, no es únicamente por la captura del sujeto apodado El Güero, sino es directamente contra la policía estatal. No es contra la policía federal, es contra la policía estatal. Es decir, algo positivo está sucediendo en las fuerzas de seguridad de Jalisco, que hay una reacción contra un órgano de seguridad que había estado penetrado por el narcotráfico, a lo cual nos vamos a lo que tú dices. Con esta precisión para poder realizar la emboscada, se tuvo que haber tenido información interna. De esto no hay duda. ¿Por qué se está señalando al cártel Jalisco Nueva Generación? Por todos los antecedentes que existe y porque también es la zona de operación de este cártel. Este cártel Jalisco Nueva Generación, hay que recordar, comenzó como la división de Jalisco de la facción dentro del Cártel del Pacífico de Joaquín El Chapo Guzmán, que empieza a tomar una mayor fortaleza y se empieza a apoderar del Estado después de la muerte en un enfrentamiento con el ejército de Ignacio Coronel. Lo que me crea duda de todo este incidente es por qué hasta este momento, según la nota, y yo te pregunto si tenemos otra información, ¿por qué no han podido dar números oficiales de muertos? O sea, ¿cuánta gente murió? Sabemos que fue un número importante y este tipo de emboscada en cualquier otra parte del mundo, en contra la policía, sería la nota principal. Informaron de 14 policías muertos. Es que eso es y 6 heridos. 20 policías muertos o heridos. Es una barbaridad. Ahora, 20 policías más los que sobrevivieron el ataque, pues era un operativo.
O sea, no son demasiados para caer en una emboscada, porque no fueron ataques simultáneos. No. Fue toda una unidad, no unidad porque es otro número, pero todo me parece, un operativo que se dio y que fue filtrado. Yo comparto tu hipótesis que fue filtrado para que se pudiera dar este tipo de emboscada, que se da en los límites del municipio de Puerto Vallarta con Mascota, sí, cerca de la frontera con Nayarit. Y también en un momento en donde Puerto Vallarta está que se revienta sí, te digo que se revienta de turistas, particularmente turistas extranjeros. Bueno, no estaban en la zona turística, no estaban en el corredor de Nuevo Vallarta, que está en Nayarit. Pero esta es una de las carreteras que usa la gente para llegar a Puerto Vallarta. Sí, para todo también la zona de Jalisco hacia Nayarit, precisamente Punta de Mita y San Blas y todos estos pueblos, es precisamente por ahí, por Mascota, donde se pasa para... Y sí es cierto que no fue en el área donde están los turistas, pero ponte en los zapatos de los turistas, que dicen que a kilómetros de aquí hubo una balacera donde mataron 14, 15, o sea, todavía no sabemos cuántos policías. Vamos con más información. Kenia bombardeó bases del grupo islamista que masacró a más de un centenar de estudiantes la semana pasada. La Fuerza Aérea de Kenia anunció que bombardeó 2 bases del grupo extremista islámico Al-Shabaab en el sur de Somalia. Esto como respuesta al ataque realizado el pasado jueves contra la Universidad de Garissa, en la que los extremistas asesinaron a 148 personas por su inclinación religiosa. De acuerdo con un coronel portavoz del ejército keniano, en los objetivos destruidos hay una cantidad indeterminada de muertos y aseguró que tienen fotografías aéreas que muestran que los campos fueron completamente destruidos. Sin embargo, los milicianos de Al-Shabaab contradijeron esta versión, ya que aseguraron que sus campamentos ubicados en Gondowe e Ismail no fueron destruidos y que las bombas cayeron a una distancia muy lejana de sus bases. Kenia enfrenta dificultades para detener el flujo de yihadistas y armas de Al-Shabaab a través de su frontera de 700 kilómetros que comparte con Somalia, lo que ha permitido que en el último año se hayan incrementado los ataques contra ciudades fronterizas como Mandera o Garissa. Por otra parte, el gobierno de Kenia ofreció una recompensa de 20 millones de chelines, es decir, cerca de 200,000 euros, por cualquier información que conduzca a la captura del líder del grupo terrorista Al-Shabaab en la región somalí de Yuba, Mohamed Kuno, presunto autor del ataque perpetrado contra la Universidad de Garissa. El líder yihadista es un ciudadano keniano quien en 2009 abandonó su trabajo como director en una escuela para sumarse a las filas de la Unión de Cortes Islámicas, una célula de Al-Shabaab. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Es que sí mataron 148 personas en esta universidad, enfocados a cristianos, y también pues un cuestionamiento. Estaba escuchando un analista de National Public Radio donde estaban comentando que sí tiene una connotación religiosa, pero también tiene, o sea, el enfoque es muy político, en contra de lo que ellos dicen que es un gobierno corrupto, y como justificando mucho de esto, además por la corrupción del gobierno de Kenia. Hoy también el New York Times se mete mucho al tema de los peleadores y al tema de los terroristas somalíes que van a Kenia, precisamente en 2 sentidos. Número 1, las advertencias constantes que existieron al gobierno por parte de la comunidad internacional y también por parte de la misma comunidad keniana con respecto al peligro que representa para ellos la frontera con Somalia y lo descuidado que tiene el gobierno. Es decir, el gobierno de Kenia tendría que tener las facilidades para poder contrarrestar este tipo de ataques. 6 personas con pistolas pudieron atacar una universidad de más de 3,000 estudiantes con solamente 2 policías. En el ataque de hace 2 años en el centro comercial, igualmente, únicamente con pistolas y con rifles pueden llegar y tomar y poner en jaque al gobierno keniano, que tiene a su grupo de élite estacionado prácticamente por 2 horas mientras no ocurre prácticamente nada. La crítica va en ese sentido. ¿Qué
qué es lo que está haciendo el gobierno de Kenia más allá de la invasión a Somalia, y por otra parte, qué representa el grupo terrorista de Al-Shabaab con pocos recursos como peligro y para estabilidad también de la región. Creo que es muy importante tener en cuenta el avance que está teniendo y las implicaciones de seguridad para el gobierno de Kenia que tiene también este tipo de... Oye, Juan Pablo, está entrando información de último momento, ¿no? Sí, así es. En estos momentos, precisamente, Ana María, servicios de emergencia están atendiendo un incendio en la central de abastos que está ubicada en Río Churubusco y Eje 5 Sur. Al parecer, el fuego se presenta en la zona de flores y hortalizas. Fueron ya desalojadas personas de los alrededores del inmueble. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, informó que no hay heridos. Oye, está enorme este incendio, lo estamos viendo en 2 bodegas. No hay todavía un reporte de bomberos, pero bueno, estamos viendo este incendio en la central de abastos, que es el principal centro de abastecimiento de alimentos del país. De hecho, aquí, bueno, es en flores y hortalizas, que es lo que están diciendo, pero la central de abastos establece el precio en el resto de las centrales en el país. Yo no digo afortunadamente, es en flores y hortalizas, pero es dentro de la desgracia. Habría que decir, bueno, ¿y tú sabes lo difícil de controlar un incendio de este tipo para el gobierno, para los bomberos? Para los bomberos, por supuesto, porque además... peligrosísimo. ¿Cómo le haces? Bueno, hay técnicas para bomberos, ¿verdad? Ahora, ya se nos está acabando el tiempo, pero lo que viene ya desde este día hasta el fin de semana es la Cumbre de las Américas en Panamá, donde el presidente Obama convocó a una mini cumbre, donde no invitaron a México. Ese es un de eso dato. Vamos a hablar sobre eso mañana. De eso hablaremos mañana. Nos vamos, Ana María. Raimundo, día. muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Mañana nos esperamos a las 7 en punto aquí en la mesa del primer café. Gracias, que tengan un excelente día. Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que ahí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Entonces realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional. Este programa es presentado por Innova, productos fuera del orden.